Aleluya. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y de todos los que estamos aquí presentes, y aún a todos aquellos que van a llegar y que vienen en camino. Para mí es un gozo y un privilegio, como lo he dicho, para mí este es un de gozo, de mucha alegría, donde Dios nos permite traer palabra, donde Dios sigue hablando en nuestra vida, donde Dios ha hablado a mi vida. Que esta palabra, que este tema que hoy vamos a hablar, que sea de bendición para todos aquellos los que estamos aquí, aún aquellos que nos van a escuchar por las redes sociales. Que sea esta palabra hablando a sus vidas, al igual que Dios habló a mi vida a través de este mensaje, de esta palabra que hoy nos dio, pero que también que sea Dios hablándoles a ustedes. No soy yo, sino es Dios a través de su palabra, porque Él nos ama, y como nos ama, Él nunca va a dejar de hablarnos. Como les decía, y recordándoles que estamos ubicados en el 245 de la East Rowley Road en Irving, Texas, Suite 114, y el ministerio por nombre que Dios nos dio es El Hijo Pródigo Vuelve a Casa, que es el nombre que Dios nos dio para este ministerio. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que muchas veces, ya hoy en día, muchos no guardan eso. Y el tema de hoy, vamos a hablar la integridad a Dios. Muchas veces nosotros guardamos nuestro corazón, o somos íntegros, pero hacia el hombre, hacia la mujer, pero somos ingratos, infieles a Dios. Aparentamos estar firmes, aparentamos que estamos bien delante de Dios, pero la perfección se pierde en cualquier momento. Pero muchas veces también nosotros, la integridad a Dios, no somos íntegros delante de Dios. Por eso hoy el tema que Dios me ha dado para esta hora es la integridad a Dios. Ese es el tema del cual vamos a estar hablando hoy en este día, la integridad a Dios, no al hombre, sino a Dios. Porque muchas veces Dios nos llama a ser íntegros, pero muchas veces le somos infieles a Dios. No guardamos esa integridad ante Dios, no guardamos nuestro corazón íntegro. Decimos que nuestro corazón es perfecto, pero si vamos a las Escrituras, hay hombres y mujeres que sí verdaderamente fueron íntegros delante de Dios, pero hay algunos que también le fallaron a Dios. Pero Dios, en su infinito y grande misericordia, se compadeció y les dio su misericordia, los perdonó. Pero vio que ellos le fallaron. ¿Por qué? Porque Dios vio sus corazones, que no era perfecto, que le fallaron, no eran perfectos. Pero algo muy importante que Dios vio en ellos, que eran íntegros delante de Dios. No delante de los hombres, sino delante de Dios. Y por eso Dios los levantó, Dios los restauró y les dio la posición que ellos tenían. Pero muchas veces, cuando hemos sido infieles a Dios, cuando le hemos sido desleales a Dios, muchas veces perdemos la posición en la cual Dios nos posicionó, porque no guardamos la integridad a Dios. Pero hoy, por eso el Señor hoy, yo cuando estaba preparando este mensaje en estos días, pidiéndole qué tema, qué tú quieres hablar, Señor. Pero cuando Dios me empezó a hablar de la integridad, me estaba hablando primeramente a mí, antes de traerlo a la iglesia para compartirlo con ustedes. Primero Dios me habló a mi vida, porque nosotros como predicadores, como pastores, como ministros, primero Dios nos habla a nosotros. Y hoy en esta hora vamos a hablar de este hermoso mensaje que Dios nos ha dado para esta hora.
Y para ello podemos ir al libro de Job, capítulo 1 y versículo 1. Y me pueden decir con un fuerte amén cuando lo tengan. Dios es bueno y misericordioso, y que en esta hora Dios va a estar hablando a nuestras vidas, porque nos ama y quiere vernos, y que Él quiere que seamos íntegros delante de Él, no delante de los hombres, porque al hombre nunca le vamos a agradar, no lo vamos a complacer, pero nosotros debemos de complacer a nuestro Dios. Por eso hoy el Señor nos está hablando de la integridad. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su palabra dice de esta manera: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí vemos en la escritura, en Job capítulo 1, versículo 1, está hablando de Job, y lo está describiendo Dios a Job como era. Y aquí nos dice la escritura: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿qué? Perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y así, de esa misma manera, Dios quiere que caminemos así como Job, que seamos temerosos a Dios, porque hoy en día ya muchos han perdido el temor, ya no temen a Dios. Muchas veces se suben a estos altares con pecado, se suben con odio, con rencor, con amargura, con resentimiento, porque han perdido el temor hacia Dios. Ya no hay temor a Dios, y tampoco se han apartado del mal. Aquí Dios describe en la palabra a Job como un hombre recto, íntegro, de un perfecto. Pero hubo momentos de flaqueza, hubo momentos donde él estaba en una situación, pero aún a pesar de esa situación que vivió, que perdió todo, aún cuando le vino la lepra, pero aún a pesar de todo ello, guardó su corazón íntegro delante de Dios. Por eso hoy el Señor nos habla de la integridad, que seamos íntegros delante de Dios. Pueden acompañar en oración para poner en manos de Dios ese mensaje que Dios tiene para esta hora. Que sea Dios nuevamente hablando a nuestra vida. Amén. Porque Dios es bueno. Y Padre mío, sé tú, Señor, hablando en nuestra vida. Yo me hago a un lado, yo menguo para que seas tú, Señor. Sé tu Espíritu Santo poniendo sus carbones en mis labios, para que seas tú hablando, que no sea yo, sino que sea palabra que viene de ti, Señor. Úsame conforme a tu voluntad, Padre. Mientras tu palabra sea predicada, Señor, levanta, sana, restaura, Señor, y bendice a aquel que está afligido, aquel que necesita un cambio en su vida, o el que necesita una palabra tuya, Señor. Háblale, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando de la integridad a Dios. Vimos aquí en Job capítulo 1 y versículo 1 cómo Dios, la palabra, cómo describe a Job, que era un varón
perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y así Dios quiere que seamos de esa misma manera. Y en Lucas capítulo 16 y versículos 10 al 11 nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y el 11 nos dice, versículo 11, dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Tenemos que serle fiel a Dios, guardarnos para Dios. Dice: la integridad es un valor que se expresa a través de la virtud, la fidelidad, la honestidad en todos los aspectos de nuestras vidas. El cristiano íntegro rechaza la corrupción, el soborno, la mentira y todo lo que le desagrada a Dios. Por eso permanece el que es íntegro delante de Dios, con un corazón íntegro delante de Dios, no perfecto, pero con un corazón íntegro, dice. Por eso permanece conectado con Dios. Tiene una relación, una intimidad, una comunión con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Y caminando según su palabra y desarrollando los frutos del Espíritu Santo. Cuando un hombre y una mujer de Dios, que son íntegros delante de Dios, hay frutos del Espíritu Santo. Dice que tienen que manifestar, tienen que ser desarrollados: el amor, la benignidad, la mansedumbre, la paz. Pero muchas veces ya no hay amor, ya no hay paz, hay resentimiento, odio, rechazo, envidia, celo. Pero todo eso tiene que salir de nuestra vida, de nuestros corazones. Por eso hoy Dios nos está hablando que tenemos que ser íntegros a Dios, y no al hombre, no a la mujer, sino a Dios. Porque Él nos ama, y Él, como nos ama, desea que seamos como Job, que seamos íntegros delante de Dios. Porque la integridad nos lleva a poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, su voluntad y no la nuestra. En Proverbios capítulo 10 y versículo 9 nos dice: Proverbios 10 y versículo 9 nos dice la palabra del Señor de esta manera: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Aquí en Proverbios capítulo 10 versículo 9 nos está diciendo: el que camina en integridad anda confiado. Un hombre y una mujer íntegros delante de Dios va a caminar confiado. Que todo lo que está pasando en esta nación y alrededor del mundo, todo lo que se está viviendo, lo que estamos pasando, la persecución de migración, todo lo que se ha levantado, que todo lo que se está moviendo, dice que nosotros tenemos que, si somos íntegros delante de Dios, tenemos que caminar confiadamente en Dios, creyendo en su palabra, en sus promesas, porque así Dios quiere que caminemos, que seamos íntegros delante de Dios y que confiamos en sus promesas, porque Él lo que ha prometido en cada uno de nosotros, Él lo va a hacer. Pero hoy muchos dicen que son cristianos, que aparentan o creen que están bien delante de Dios, pero no, porque hay temor. Le tienen temor al hombre, le tienen temor a salir a la calle, tienen temor de venir a la iglesia a recibir palabra de Dios, porque es que si salgo me vaya a agarrar migración. ¿Y cómo sabes que Dios te va a agarrar migración? Que no has creído en la palabra de Dios, que Él nos ha dado la promesa, que Él cuidará de nosotros, que Él nos tiene en el hueco de su mano. Entonces, si somos cristianos y que si somos íntegros delante de Dios, tenemos que caminar confiadamente en Dios y en su palabra y en sus promesas, porque Él cuida de nosotros, Él cuida nuestro salir y nuestro entrar, porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Dice: la integridad no es un don espiritual,
sino que es el resultado de una autodisciplina y nuestra decisión es actuar en obediencia a la palabra y a los mandatos de Dios a nuestra vida, en todas las situaciones, en todos los aspectos de nuestra vida. Y no tomemos atajos para llegar a ver el cumplimiento y del plan de Dios para nuestras vidas. Muchas veces queremos llegar rápido a hacer lo que Dios quiere hacer o para lo que nos ha llamado, pero tenemos que ser pacientes, pero ser íntegros, mantenernos confiadamente, porque los tiempos de Dios son perfectos. Muchas veces nosotros le hemos pedido cosas a Dios, pero como no lo hemos visto que ha llegado, no, a veces nos desesperamos. Decimos que somos perfectos delante de Dios, pero todavía no somos perfectos. Pero podemos guardar nuestro corazón íntegro delante de Dios. Y dice la palabra, aunque tardare un poco, dice, con un poco que tardare la promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios. Dice, aunque tardare un poco, tenemos que mantenernos confiados. No pongamos en poco la palabra y en las promesas de Dios. Confiemos y caminemos con la integridad delante de Dios y no delante de los hombres. Caminando como Job, temeroso, apartado del mal, perfecto, íntegro. Así, de esa misma manera Dios quiere que caminemos como Job. Y en el Salmo 15 nos dice de esta manera el Señor. Salmo 15, y versículo 2 nos dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, en su corazón. Un hombre y una mujer de Dios, íntegros delante de Dios, dice aquí la Escritura, del que anda en integridad hace justicia. Y muchos dicen que son cristianos, aparentan ser perfectos, pero no son íntegros delante de Dios, porque hay maldad todavía en sus corazones, porque hay celo, hay envidia, levantan calumnias, llevan chisme, llevan división, pero no practican la justicia. Pero sí quieren que sean para ellos justos, pero ellos no quieren ser justos con su prójimo, con su hermano, con el que está a su lado. Nosotros, como si somos hombres y mujeres de Dios, y que si decimos que somos íntegros delante de Dios, pero muchas veces no se nos ha hablado que tenemos que ser íntegros delante de Dios. Se nos ha hablado y se nos ha instado que debemos ser perfectos. La perfección la podemos perder. Y un claro ejemplo, el rey David, dice en la Escritura que el rey David tenía un corazón conforme al de Dios, pero aún así le falló a Dios. Cayó, cometió pecado, pero Dios lo confrontó y él reconoció y se arrepintió y pidió perdón a Dios. ¿Pero por qué? Porque sabía el rey David que no era perfecto, pero había guardado su integridad hacia Dios. Aunque le falló, le fue íntegro a Dios, porque guardó su corazón para Dios. Y de esa misma manera tenemos que caminar. Reconocer que no estamos bien delante de Dios, así como el rey David reconoció cuando fue confrontado por su pecado. Así Dios quiere que caminemos, que seamos como el rey David. No perfectos, porque vamos a fallar. Y el que diga que ya es perfecto, que ya no peca, que no comete nada, ¿qué está haciendo aquí en esta tierra si ya no peca? Debería de estar allá arriba, adorando y glorificando al Señor. Pero como dice la misma Escritura, que no hay ni uno que pueda decir que ya no peca, que ya no comete errores. Mientras estemos aquí en esta tierra, en este mundo y en la carne, todavía le vamos a fallar a Dios. Y el que diga que no, es mentiroso, porque todos le fallamos
de una y de otra manera a Dios, pero podemos guardar nuestro corazón íntegro, no un corazón perfecto, sino íntegro delante de Dios. Porque eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros, que quiere que seamos íntegros delante de Él. Y en el Salmo 101 y versículo 2 nos dice de esta manera: entenderá el camino de la perfección cuando vengas a mí. Aquí es donde también el salmista está hablando. Y dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Vemos aquí en el versículo 2, dice, hablando el rey David: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Vemos cómo aquí el rey David le está hablando a Dios, le está diciendo: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Pero al principio dice ese versículo: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. O sea, el rey David le estaba diciendo: ven, Señor, ven más a mí, muéstrame, ven a mí, porque dice que cuando él viene Dios viene a David y él le muestra, Dios le muestra el camino de la perfección, por donde debe de caminar. Y Dios quiere que caminemos así como el rey David, por esos caminos, por ese camino perfecto. Pero en la perfección debemos de caminar, guardar y hacer justicia, guardar la integridad de nuestro corazón a Dios, porque eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante ser íntegro? La integridad determina quiénes somos. La integridad no es lo que hacemos, sino lo que somos en Dios. Y lo que somos, a su vez, determina a lo que hacemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo para Dios? ¿Somos íntegros delante de Dios? ¿O nomás para que nos vean nos vean los hermanos que estamos bien? Aparentamos algo que no somos. Aparentamos que somos perfectos, pero volvemos a lo mismo. Nadie es perfecto. Le fallamos a Dios, pero sí podemos guardar la integridad de nuestro corazón a Dios, caminar y practicar la justicia, caminar en el amor, la unidad. Como Job caminaba con temor a Dios, caminaba, se apartaba del mal, y así Dios quiere también que seamos como Job, que corramos, que nos apartemos del mal, y que el temor hacia Dios esté siempre. Ese temor a Dios de fallarle, ese temor que nos va a llevar a reconocer de que estamos mal delante de Dios, pero también ese temor nos va a llevar a que tenemos que guardar la integridad de nuestro corazón a Dios. Por eso Dios nos está hablando de esta manera, y Dios nos está hablando y nos confronta con su bendita palabra, porque nos ama y Él quiere que seamos esos hombres y mujeres de Dios que caminan en la integridad hacia Él y no hacia el hombre, porque el hombre no le vamos a agradar y nosotros vamos a fallar. En Mateo capítulo 22 y versículo 16 nos dice la escritura: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Vemos aquí
Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. De esa misma manera también Dios nos está hablando que tenemos que ser como Jesús, porque el claro ejemplo que nos habla aquí, que es Jesús mismo, cómo caminó con integridad a Dios, hablando y practicando la verdad, hablando en justicia. Pero hablando ¿qué? Porque Jesús es amante de la verdad y nosotros debemos de amar la verdad, amar la justicia. Y así es lo que estamos haciendo hoy con esta palabra, con este mensaje, hablando del camino de la verdad, que seamos amantes de la bendita palabra de Dios, porque de esa manera quiere que seamos cada uno de nosotros. Todo ser humano tiene un sistema de valores, el cual guía nuestras decisiones, que permiten establecer prioridades en la vida y que sirvan de patrón para juzgar lo que debemos aceptar o rechazar. También nosotros, cuando aquí nos está hablando que si somos íntegros delante de Dios, nosotros debemos de caminar como y cuáles son nuestras prioridades, es servir bajo este patrón para juzgar lo que debemos juzgar y no aceptar o rechazar lo que es malo. Nosotros, si somos íntegros delante de Dios, debemos de tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios y establecer prioridades en nuestra vida y que sirvan de patrón para juzgar lo que debemos aceptar o rechazar. Si somos delante de Dios íntegros, nosotros sabemos qué es lo que vamos a recibir o qué es lo que vamos a rechazar. Vamos a saber tomar buenas decisiones si somos delante de Dios íntegros, porque Dios está con nosotros y Él lo ha prometido. Por eso, hermanos, tenemos que ser íntegros delante de Dios, porque nos ama. En Salmo capítulo 26 y versículo 1 dice: Júzgame, oh Jehová, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Aquí nuevamente el rey David hablando. Dice: júzgame, oh Jehová. Hoy el Señor con su bendita palabra nos está juzgando, porque la palabra nos confronta y nos dice y nos muestra cómo estamos delante de Dios, si estamos bien o estamos mal. Pero aquí el rey David le estaba diciendo a Dios: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear, o sea, sin vacilar, sin tener temor. El rey David caminaba confiadamente en Dios. Él no dudaba, porque caminó confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Y muchas veces decimos que caminamos en Dios, pero a la vez dudamos. ¿Por qué? Porque hay incredulidad en nosotros. Pero aquí vemos al rey David que él no titubeó. Él caminaba en los caminos rectos de Dios, en la integridad, y por eso le decía: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he caminado, he andado y he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Y así, de esa misma manera, Dios quiere que no haya temor en nosotros, que no titubeemos, que no haya incredulidad de nosotros, porque muchas veces la incredulidad
viene a pararnos. Y a veces volvemos a lo mismo. Decimos que somos íntegros delante de Dios, pero no. A veces a través de la palabra nos enseña que no somos íntegros delante de Dios. Y en el libro de Colosenses capítulo 3 y versículo 23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, no como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, dice que sea como para Dios y no para los hombres. Porque nosotros, si caminamos íntegros delante de Dios, únicamente vamos a agradar a Dios. Buscamos estar delante de Dios bien, agradarle, buscando, caminando en la integridad, caminando en la verdad, en la justicia, practicando el amor y haciendo justicia. Y de esa misma manera Dios quiere que seamos, que caminemos de esa manera, con la integridad hacia Él. Todos experimentamos deseos encontrados entre lo que queremos y lo que no queremos. La integridad está directamente relacionada con nuestro carácter. El carácter se define como la fuerza del valor moral. Un hombre y una mujer de Dios íntegros caminan en una ¿qué? Con un carácter que lo define como la fuerza del valor moral. Y así Dios quiere que caminemos. Por eso hoy el Señor nos está hablando de la integridad. Porque ya hoy muchos ya no caminan en la integridad a Dios. Vamos al libro de Nehemías capítulo 7 y versículo 2. Nehemías capítulo 7. Nehemías capítulo 7 y versículo 2. Nos dice de esta manera: Nehemías capítulo 7 y versículo 2 nos dice: mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Aquí está hablando de Nehemías, del profeta Nehemías, cuando estaban levantando los muros de Jericó, los muros de Jerusalén. Y dice: mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Dios sabe y ve quiénes son íntegros delante de Dios, porque no todos somos íntegros delante de Dios, pero Dios ve y sabe quién es íntegro hacia Él. Aquí nos está hablando un personaje llamado A.W. Tozer. Describió que el carácter como la excelencia de los seres humanos, así como la excelencia del oro es su pureza y la excelencia del arte es su belleza, la excelencia del hombre es su carácter. Las personas con un carácter se destacan por su honestidad, ética y amabilidad, como un hombre de principios y un hombre íntegro, con declaraciones, son declaraciones de carácter. Como un hombre íntegro o de un carácter va a caminar en la honestidad, en la ética y en la amabilidad. Como un hombre de principios y un hombre íntegro son declaraciones de carácter.
Si somos íntegros delante de Dios, tenemos que tener estas cualidades, estos principios, que tenemos que caminar en la honestidad, en la ética y en la amabilidad como hombres de principios y como hombres íntegros delante de Dios. Y es de esa misma manera como Dios quiere que caminemos. En Job capítulo 2 y versículo 3 nos dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Vemos como aquí Dios, hablando de Job, cómo lo describe. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Aun cuando Job perdió todo, él guardó su integridad, porque caminaba con temor, recto delante de Dios, apartado del mal, pero que guardaba su integridad hacia Dios, guardó su corazón íntegro delante de Dios. Y bueno, Dios nos vuelve a hablar sobre que tenemos que caminar sobre esa integridad hacia Él. En el libro de Salmo capítulo 41 y versículo 12 nos dice de esta manera la palabra de Dios: en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Aquí nuevamente el rey David hablando dice: en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Aquí el rey David reconoció y sabía cómo estaba delante de Dios, con un corazón íntegro delante de Dios, porque él caminó. En cuanto a mí, dice, en mi integridad me ha sustentado. Cuando un hombre y una mujer son íntegros delante de Dios, Dios nunca se los va a abandonar. Dios va a estar con ellos. Dios los va a bendecir, los va a sustentar, les va a proveer, los va a cuidar, los va a guardar, porque Él lo ha prometido. No es como el hombre que promete y no cumple, porque todavía hay cosas en él. Pero cuando un hombre y una mujer caminan, son íntegros delante de Dios y caminan en justicia y en la verdad, y apartados del mal y confiados en Dios y en sus promesas, dice que Dios los sustenta. Y eso es lo que Dios quiere. Y así que caminemos como el rey David, confiado que Dios lo iba a sustentar. La falta de carácter de una persona es una falta moral, y las personas que no tienen carácter se comportan de forma deshonesta, sin ética y con poco amor. ¿Por qué? Porque a veces decimos que somos rectos, pero no lo somos. Nadie es recto delante de Dios, pero sí podemos guardar la integridad de nuestro corazón a Él. En Primera de Reyes capítulo 16 nos dice de esta manera y nos habla: Primera de Reyes capítulo 16 y versículo 33 nos dice: y
Hizo también Acab una imagen de acera, y haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Aquí está hablando la escritura de Acab, que él no fue íntegro delante de Dios. Él levantó ídolos de acera, hizo, y los adoraban. Pero aquí habla de Acab, como hizo, dice, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. A veces cuando no somos íntegros delante de Dios y levantamos o adoramos a alguien más que no sea Dios, Dios se va a irar. Dios no le va a agradar, le desagrada. ¿Por qué? Porque Dios no lo permite, no lo exige, pero nos dio el libre albedrío para nosotros decidir si adoramos a Dios o guardamos la integridad hacia Él. Por eso, hermanos, tenemos que ser íntegros delante de Dios, porque nos ama y desea que seamos íntegros delante de Él. Dice, el carácter de una persona es el resultado de su actitud. Sus pensamientos son sus intenciones, sus deseos y sus acciones demuestran lo que son en Dios. Y hay varios personajes, vamos a en el libro de Ruth, capítulo 3 y versículo 1. En Nehemías capítulo 7 y versículo 2 dice: mandé a mi hermano Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Salmo 78 nos dice: Salmo 78 y versículo 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó conforme a la pericia de sus manos. O sea, vemos cómo Dios le agrada más cuando un hombre y una mujer son íntegros delante de Dios, porque los ve que caminan en la verdad, en la justicia, en el amor, que practican los frutos del Espíritu Santo que se ven manifestados, porque es íntegro delante de Dios y no delante de los hombres, caminando confiado en las promesas de Dios. Hoy muchos ya no quieren llegar a la iglesia porque, vuelvo a decir, tienen temor, han perdido el temor a Dios y tienen más temor al hombre. Debemos de tener más temor a Dios, porque Él es el que puede enviar nuestra alma al infierno. El hombre puede matar el cuerpo, pero no el espíritu, no el alma. Y por eso hoy muchos tienen ese temor. Ya no tienen temor a Dios, tienen temor a salir. Aquí en estos versículos vemos las vidas de estos personajes que se distinguieron por una persistente conducta moral. Tenemos que ser de hombres de principios morales, hombres y mujeres de Dios, con esos principios, que demuestren que somos íntegros delante de Dios,
que se vean los frutos del Espíritu Santo manifestados, el amor, la paz, la benignidad, todos los frutos del Espíritu Santo, caminando en justicia y en la verdad, apartados del mal, pero con la integridad hacia Dios. Porque muchos hoy dicen que caminan rectos, pero caminan con pecado oculto, caminan con cosas todavía en sus corazones, pero no son íntegros delante de Dios. Él nos conoce. Yo los podré engañar a ustedes, o ustedes a mí me podrán engañar, pero dice la Escritura: ¿acaso Dios puede ser burlado? A Dios no lo vamos a engañar, nos engañamos a nosotros mismos primeramente, porque decimos: es que yo soy perfecto delante de Dios. Mentira del diablo, porque todavía le fallamos a Dios. Y el que me diga que ya no le falla a Dios, entonces ¿qué está haciendo aquí en esta tierra? Ya debería de estar ahí arriba en el cielo. Pero mientras estemos aquí en esta tierra y en la carne, le vamos a fallar a Dios. Pero podemos caminar con la integridad de nuestro corazón. John Maxwell define la integridad como que es un producto perecedero. Los patrones morales se desmoronan en un mundo a la casa del placer y de los atajos del éxito. Y él define así que la integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. No porque tantas cosas hagamos que eso no nos define que si somos íntegros delante de Dios, sino lo que somos en Dios. Eso sí. En Proverbios capítulo 20 y versículo 7 nos dice de esta manera: Proverbios capítulo 20 y versículo 7 nos dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Aquí hay una palabra y una promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y aquí nos está diciendo, vamos a leer desde el 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice el 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. O sea que el hombre y la mujer que caminan en su integridad y que es justo, camina en la verdad y en la justicia, dice que sus hijos son dichosos después de él. O sea que si nosotros caminamos con la integridad hacia Dios, caminando y practicando la justicia, el amor y la verdad, dice: dichosos después de nosotros nuestros hijos, nuestras generaciones. Ellos van a ser bendecidos por cuanto nosotros seamos íntegros delante de Dios. Y eso es lo que Dios desea en cada uno de nosotros, que guardes tu integridad, guarda mi integridad delante de Dios, que practiquemos la justicia, el amor. Tenemos que caminar con una moral, con un carácter honesto, de amabilidad, apartado del mal. Es lo que Dios desea en cada uno de nosotros, hermanos. Porque muchos vuelvo a tocar, que ya no hay temor en ellos hacia Dios. Han perdido ese temor a Dios. Hermanos y hermanas mías, Dios quiere que seamos hombres y mujeres de integridad y de carácter, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado, a ser hombres íntegros y de un carácter de un hombre y mujer de Dios, con el carácter de Dios, porque Dios forma nuestro carácter, pero forma el carácter de Dios, pero tenemos que caminar en justicia, en la verdad, apartados del mal. Ya no caminar en temor al hombre, sino caminar de temor hacia Dios, que es reverencia, que es respeto. Es así es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros.
En Primera de Reyes, capítulo 9 y versículo 4. Bueno, primeramente vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 31 y versículo 20 y 21. Nos dice de esta manera el Señor: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Aquí vemos cómo Dios ve a Ezequías. Aquí está Dios hablando de Ezequías. Dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Que todo lo que hagas o haga yo para Dios, de todo corazón, con integridad, con falsedad, ni con mentira, porque a veces venimos así, con mentira, con aparentar algo que no somos. Pero si somos íntegros delante de Dios, así como Ezequías, porque Dios le habló a Ezequías por medio de sus profetas diciéndole que ordenara su casa, porque se había dictado de que iba a morir. Pero el rey Ezequías reconoció que estaba mal, lo que estaba mal, oró, clamó a Dios y Dios lo escuchó. ¿Por qué? Porque allí el rey Ezequías le dijo a Dios: acuérdate, Señor, que he caminado en integridad hacia ti. Y Dios escuchó su clamor, y el profeta que Dios que usó para confrontarlo lo volvió a usar para decirle al rey Ezequías que Dios había escuchado su clamor y que Dios vio que era honesto, que era íntegro, que no ocultaba nada malo. Y Dios dice que le añadió 15 años más de vida. Y así es como Dios quiere que caminemos, y que seamos así como el rey Ezequías, que seamos prosperados, que todo lo que emprendamos y hagamos para Dios tiene que y vamos a ser prosperados, porque no lo digo yo, lo dice la Escritura. Así vamos a Primera de Reyes, capítulo 9 y 4. Capítulo 9 y versículo 4. Y dice la palabra del Señor: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis derechos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Aquí Dios está hablando del rey Salomón y le estaba diciendo que así: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Dios le estaba hablando al rey Salomón que si él caminaba conforme a David como su padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que Dios le había mandado hacer y guardando sus estatutos y sus decretos. De esa misma manera tenemos que caminar así como el rey David, con integridad,
guardando los mandamientos, los estatutos y decretos de Dios. Pero la integridad de nuestro corazón hacia Dios. Nosotros como cristianos debemos evaluar nuestra integridad delante de Dios y no delante de los hombres, y hacer los cambios necesarios para tener una vida que glorifique a Dios. Cada uno llega a un punto cada día en el cual debemos tomar decisiones. Hermano mío y hermana mía, tú decides, yo decido si somos íntegros delante de Dios. Si le somos desleales a Dios. Pero si somos hombres y mujeres de Dios, tenemos que caminar en integridad a Dios y no hacia los hombres, únicamente a Dios. Por eso nosotros debemos de caminar en esa integridad. Porque si caminamos con una vida íntegra, con un corazón íntegro hacia Dios, y con nuestra vida y con nuestro corazón íntegro hacia Dios, tendremos una vida que glorifica siempre a Dios. Que si yo camino en la integridad, en mi diario vivir, caminando en la verdad, siendo recto, caminando en justicia, en el amor, en la benignidad, en la mansedumbre, con los frutos del Espíritu Santo, dice que Dios no se va a apartar de nosotros, nos va a sustentar. Él va a guardarnos y nos va a cuidar, pero ya no debemos de caminar con temor, porque Dios está con nosotros. Por eso aquí nos dice que debemos de caminar en la integridad, porque la integridad nos va a llevar a conocer el plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Vuelvo a decir, tú y yo tomamos la decisión si somos íntegros delante de Dios o no. Cada día tomamos decisiones. Yo decido si le soy íntegro si le soy íntegro a Dios o no. En 2 de Corintios capítulo 8 y versículo 21 nos dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Muchas veces aparentamos delante de los hombres que estamos bien, pero delante de Dios no. Caminamos torcidos, caminamos engañándonos a nosotros mismos que estamos bien, cuando sabemos que estamos mal delante de Dios, que no somos íntegros, que le hemos fallado. Todos le fallamos a Dios, pero podemos guardar nuestro corazón íntegro hacia Dios. Es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque las tentaciones no faltan. Es la oportunidad para mentir. Dice, las tentaciones no faltan. Va a haber oportunidades para mentir y hacer el mal. Todas estas están a la esquina, al día de nuestra vida. Pero nosotros tomamos la decisión de ser rectos e íntegros delante de Dios, o engañándonos y haciendo el mal. Nosotros tenemos que caminar en la integridad hacia Dios y apartados del pecado, de todo lo que desagrada a Dios. En Proverbios capítulo 11 y versículo 3 nos dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos.
Por eso dice la Escritura aquí: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Cuando un hombre y una mujer son perversos desde lo más profundo de su corazón, dice aquí la Escritura, que los destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Que todo lo que hagamos que le desagrada a Dios, que todo pecado, dice aquí, que eso es lo que nos va a destruir. Eso va a definir que no estamos bien delante de Dios. Por eso dice que pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Perversidad, porque hay maldad todavía en nuestros corazones. Pero si hay maldad todavía en nuestros corazones, hay que decirle a Dios: ayúdame, desarraiga toda maldad de mi corazón, porque yo quiero estar limpio de mi corazón y tiene que estar íntegro delante de ti, que ya no tiene que haber nada. Pero si hay algo en nosotros, eso nos va a llevar a la destrucción de nuestra vida. Pero como cristianos debemos mantenernos firmes en todo lo que debemos buscar, siempre vivir para Dios. Debemos buscar siempre lo que es justo, lo que es correcto, lo que es bueno, y que esté lejos de nuestra mente el mal y el no vivir para Dios. Dios les bendiga, pastores. Por eso la integridad es importante, porque como hombres y mujeres de Dios tenemos que caminar con un corazón íntegro a Dios, porque la integridad nos va a llevar a caminar en justicia, en caminar en la verdad, practicando el amor y con los frutos del Espíritu Santo. Por eso Dios hoy nos está hablando sobre la integridad. Porque también habla del corazón perfecto, pero nosotros cuando decimos que somos perfectos, todavía le fallamos a Dios, porque no somos perfectos, pero podemos guardar la integridad de nuestro corazón, y eso es lo que Dios valora más. En Filipenses capítulo 4, en versículo 8 nos dice: Filipenses capítulo 4 y versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Todo eso lo que nos describe la palabra, cómo debemos de caminar. Debemos de practicar lo verdadero, lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Un hombre y una mujer íntegros delante de Dios, tiene que haber todo eso en sus corazones y en nuestra vida. Y un claro ejemplo que podemos ver en la palabra y que nos habla en Segunda de Reyes, de dos personajes, el rey David y el rey Ezequías. Nos habla la palabra que el rey David tenía un corazón conforme al de Dios y cometió pecados, cometió faltas, pero él guardó la integridad de su corazón. No la perfección, sino la integridad hacia Dios. Reconoció que falló, le falló a Dios, pero Dios sabía que el rey David era íntegro delante de él, porque guardó su corazón íntegro. No perfecto, sino íntegro. Y por eso Dios lo levantó, lo restauró, lo volvió a colocar en la posición
como rey. Por eso la Biblia nos habla de esos hombres y mujeres que Dios usó y que fueron íntegros delante de Dios. Y también nos habla del rey Ezequías, cómo también él guardó y caminó en integridad a Dios. Por eso nos habla de estos dos reyes que buscaron siempre agradar a Dios, con Ezequías siendo destacado por su obediencia en las reformas de Judá, y con el rey David por su corazón conforme al de Dios. De esa manera Dios quiere que caminemos y seamos como estos dos reyes. En Segunda de Reyes, capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 18, y versículos 5 al 6 nos dice la palabra del Señor: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Aquí la palabra nos está hablando del rey Ezequías, y nos está narrando y nos está diciendo cómo caminó el rey Ezequías, que él caminó en obediencia. Y muchas veces decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pero a veces no somos obedientes a Dios, caminamos en desobediencia. Pero aquí vemos como el rey Ezequías dice que caminó en obediencia a Dios. Fue íntegro delante de Dios, y Dios se agradó y lo bendijo en todo lo que él se propuso hacer, y fue prosperado. Por eso la Biblia dice y nos habla del rey Ezequías que ni antes ni después hubo otro rey como él, porque él caminó en obediencia y la integridad a Dios, guardando los mandamientos y preceptos y decretos que Dios había establecido. Y con este versículo terminamos en el Salmo capítulo 78 y versículo 72. Y dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Un hombre y una mujer de Dios íntegros hacia Dios van a caminar confiados en Dios, que los va a guardar, que los va a cuidar, porque ve que ellos caminan en la integridad, practicando la justicia, el amor, la verdad, en la unidad, con los frutos del Espíritu Santo, apartados y lejos del mal y del pecado. Por eso el Señor hoy nos llama y nos ha hablado que tenemos que ser íntegros delante de Él, no delante de los hombres, sino hacia Dios, porque Él desea que seamos íntegros hacia Él. Y a veces aparentamos que somos íntegros hacia Dios y muchas veces no lo somos. Caminamos diciendo que somos perfectos, y no, porque no somos perfectos, porque todavía cometemos errores, todavía le fallamos a Dios, pero podemos guardar nuestro corazón íntegro delante de Dios, practicando la justicia, el amor, la misericordia, la humildad, teniendo un carácter de un hombre y de una mujer de Dios, con principios morales, siendo honestos, con amabilidad, apartados del mal y del pecado. Tú decides, yo decido si somos íntegros a Dios. Hoy por eso el Señor nos habla que le tenemos que ser íntegros a Él y no al hombre.
Espero que este mensaje que hoy Dios habló les haya sido de bendición, porque para mí ha sido de gran bendición. Y recordándoles que estamos en el 245 de la East Browner Road en Irving, Texas, Suite 114. Si no tienes un lugar donde congregarte, ven, visítanos, que aquí serás bien recibido, pero primeramente será el Señor recibiéndote. Que espero que haya sido de bendición este tema. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y Dios les proteja.